Bueno, gracias a todos, gracias por acudir a nuestro encuentro. Un tema realmente interesante y controversial en algunos aspectos, el de la mielopatía cervical. Y entrando en materia, vamos a abordar la cirugía cervical posterior en los pacientes mielopáticos, específicamente cuándo y cómo. Y la evidencia científica más actualizada la vamos a tomar desde el punto de vista de neurocirugía del Congress of Neurological Surgeons en su guía que salió en el 2009, de la parte de ortopedia, que tenemos muchos ortopedas aquí hoy, también tomamos de la guía AOSPINE del 2017, y Herati y colaboradores generaron una revisión sistemática actualizando las guías previas hasta el momento actual. Entonces, antes de yo operar al paciente vía posterior, necesito saber primero si requiere de operación, y para eso tenemos que clasificar la mielopatía en leve, moderada y severa. Para eso tenemos escalas y clasificaciones, y particularmente me gustan las escalas sencillas que permitan un aprendizaje más rápido. Yo utilizo la NURIC, sin embargo la escala japonesa toma en cuenta otros factores para precisar mejor la gravedad de la mielopatía, pero si nos quedamos con la escala de NURIC, con dos variables simplemente y rápido podemos clasificar a nuestro paciente mielopático en estos tres tipos. Aquel paciente que la marcha y el trabajo no tengan problemas, a pesar de tener él signos y síntomas mielopáticos, lo clasificamos como leve. Aquel paciente que tenga problemas para caminar, que necesite asistencia y que trabaje pero lo haga con limitaciones, lo encasillamos en la parte de moderado, y el paciente encamado y en silla de ruedas como un mielopático severo. Es decir, con esas variables de movilidad o de ambulación y trabajo podemos clasificarlo. Entonces, hay poca evidencia y de baja calidad respecto a la cirugía en pacientes con mielopatía leve. Generalmente el consenso es rehabilitación primero y seguimiento estricto, porque a veces el paciente empeora. Sin embargo, hay variables que él mismo no percibe, que la percibe el médico si hace una evaluación adecuada en el seguimiento, no simplemente datos generales e imagenológicos. Si no mejora, entonces con rehabilitación se le ofrece al paciente cirugía sin que tenga un rango de obligatoriedad. El tema cambia cuando ya abordamos pacientes moderados y severos. Aquí el consenso es a favor de la cirugía, es una evidencia contundente y una evidencia de mucha calidad. También tenemos otro tema con los pacientes del día a día, aquel paciente que tiene una imagenología compresiva medular, pero no tiene signos ni síntomas medulares ni radiculares. Aquí no se recomienda ofrecer cirugía profiláctica al paciente. Se aconseja orientar respecto a los hallazgos imagenológicos. Creo que aquí hay 2 imagenólogos o 3. Orientar al paciente respecto a esos hallazgos imagenológicos y a los cuidados en el futuro que debe de tener. En casos de pacientes con patología compresiva e imagenológica y que tengan entonces signos radiculares más no signos mielopáticos, entre cirugía y rehabilitación está la segunda controversia. La primera era con los mielópatas leves, aquí está la segunda. Van ahí cirugía y rehabilitación, y por lo regular se tiende a enviar al paciente a rehabilitación, y en el futuro, si no mejora, pues se le ofrece cirugía. Resulta que casi la mitad de los pacientes con mielopatía leve en un periodo de 2.5 o 3 años presentan progresión al empeoramiento. Entonces ya sabemos cuándo vamos a operar a un paciente con una mielopatía. Ahora, para decidir si vamos a hacer un abordaje posterior, tenemos que tomar algunas variables imagenológicas, y los mejores candidatos son aquellos que tengan por lo menos 3 compresiones medulares, de 3 hacia arriba, y que tengan una lordosis aceptada o adecuada, no quizá cualitativamente, es decir, viendo la placa, aunque personalmente tiendo yo a hacerlo así, ¿verdad? A veces uno no mide muchas cosas, uno lo hace al ojo por ciento, pero entiendo que cuando uno mide las cosas es más fácil de uno mejorar. Y para eso se desarrolló la línea K, que inicialmente ya lo mencionó mi compañero García para qué fue, pero que Teramaso y colaboradores lo implementaron en patología compresiva blanda, es decir, en hernias discales y también en enfermedad discal degenerativa,
una línea superior, línea inferior, ya ven aquí lo que se había explicado, y vamos a pasar a qué encontraron estos investigadores con relación a la línea K. Bien, ellos trataron el tema de la descompresión cervical posterior, teniendo los pacientes una línea K positiva o una línea K negativa. Recordándoles, como dice García, que la línea K positiva es cuando la patología ventral no llega hacia la línea vertical, y una línea K negativa cuando la patología compresiva llega o sobrepasa esa línea vertical. Ellos se dieron cuenta que esos pacientes con línea K positiva mejoraban todos mínimo un 60%, o sea que la importancia de la descompresión con datos de una buena lordosis por vía posterior nos garantiza un resultado bueno. Ya un paciente con una línea K negativa, dependiendo si la patología era blanda o no, por ejemplo, si luego de hacer la laminectomía, esa parte blanda se absorbe, como hemos tenido casos hernias discales que se reabsorben, es decir, que se convierte en una línea K posquirúrgica positiva, el paciente mejora mínimo un 40%. Pero aquel paciente que operamos con una laminectomía y que tenía claro indicio de una línea K negativa, y que también continúa negativa en el postquirúrgico, ¿qué ustedes creen? No empeora, mejora, pero mejora menos, mejora máximo un 20%. Es decir, que por vía posterior mejora el paciente. Sin embargo, la mejoría varía en atención a la lordosis que tiene. Por eso es tan importante saber los niveles de compresión y también la cervical. Entonces ya sabemos cuándo vamos a operar a un paciente por vía posterior. Ahora vamos a saber cómo, porque tenemos diferentes alternativas. Y en definitiva, y no solamente en abordaje posterior, tanto abordaje anterior como abordaje posterior, si usted seleccionó adecuadamente un paciente, usted va a resolver. Cualquier procedimiento que descomprima la médula espinal resuelve. Ya lo otro varía en función a la facilidad de la técnica, lo que conozca el cirujano, lo que tenemos en el medio, la disponibilidad de materiales y algunos factores propios del paciente. Entonces, si todos confieren mejoría neurológica, ¿por qué hay tantos? Bueno, porque no solamente queremos mejorar neurológicamente al paciente, queremos disminuir la morbilidad quirúrgica, queremos disminuir los costos, queremos que el paciente tenga menos efectos postquirúrgicos indeseables, y por eso desarrollamos diferentes técnicas. La técnica clásica es la laminectomía, era la gold standard ahora a nivel mundial pelean entre la laminoplastía y la laminectomía con artrodesis. Para los residentes, neurólogos e imagenólogos, la laminectomía es simplemente quitar la lámina de lado a lado en su unión con las articulares, con las facetas, y quitar también todo elemento ligamentario meramente posterior, como el ligamento nucal. Al nivel de compresión superior e inferior, algunos dicen un nivel más por arriba y por abajo que la compresión. Sin embargo, la laminoplastía involucra drilar en uno de los lados de la lámina, quitar la cortical y un poco de la esponjosa, y en el otro lado quitar completamente esa parte de la lámina y abrirla para aumentar el diámetro del canal, y haciendo una fractura en tallo verde del lado contralateral, como se puede ver aquí, y colocando cualquier material que uno desee entre la lámina fracturada y la masa lateral, en este caso la mini placa, que es bastante fácil. Y seguimos entonces con la laminectomía y artrodesis mediante fijación, porque podemos hacer una artrodesis sin tornillos. Esta técnica es lo mismo que esta, lo único es que añadimos tornillos, que son de dos tipos, son de masas laterales en la mayoría de los casos, principalmente en nuestro país, y tornillos pediculares, que son muy infrecuentes, pero que lo estamos empezando a utilizar principalmente en segmentos inferiores como C6 y C7, porque sabemos allí lo que pasa con la vertebral. Resulta que para los residentes, nosotros tomamos la línea media, el punto medio de esa masa lateral, y tú puedes dividir en 4 cuadrantes. Yo siempre me voy por lo más fácil, por lo que se me queda en la mente. Yo tomo la parte media y aquí drilo un poco y aquí meto mi tornillo. Claro, una angulación hacia arriba y hacia afuera. ¿Qué yo hago? Para no calcular tanto, pego el mango del instrumento, no de la apófisis espinosa de la misma vértebra, sino de la apófisis espinosa de la vértebra de abajo, y llevo mi trayecto allí sin problemas. Es un procedimiento que puede hacerse con y sin fluoroscopía, la tasa de éxito es bastante buena, pero
Estas técnicas, aunque confieran la mejoría neurológica que detallé al principio, varían en el tiempo. Es decir, la laminectomía mejora neurológicamente, pero a corto plazo. A mediano y largo plazo, gran cantidad de pacientes, más de la mitad, presentan una quifosis postquirúrgica. Por suerte, la imagenología no siempre se relaciona con la clínica. Muchos de estos pacientes quifóticos, no todos, desarrollan empeoramiento neurológico y por esa razón se optó por desarrollar otras técnicas que evitaran teóricamente la quifosis, aunque en la práctica lo hacen muy poco, a menos que utilicemos otras alternativas como abordaje 360 o grandes drilados interarticulares que ya el doctor, uno de los conferencistas creo que hablará sobre eso. Entonces resulta que nos quedamos con la laminoplastía y con la laminectomía con artrodesis. Esta ahora es el gold standard y ambas nos confieren mejoría neurológica a mediano y largo plazo. Entonces ahora yo voy a decantarme por cuál yo la hago más rápido, cuál es más económica, cuál me da menos complicaciones. Particularmente yo hago la laminectomía con artrodesis instrumentada porque me lo encuentro más fácil. Creo que el tiempo es igual o menos que el de la laminoplastía, aunque técnicamente se ve que esta puede ser más rápido, pero como le dije, todo depende de la mano del cirujano. La mano mía no es la misma mano que la de otro médico. Resulta que aquí la laminectomía con artrodesis tiene también más complicaciones, aumenta el tiempo quirúrgico, aumenta el sangrado, es molestosa y también aumenta el riesgo de infección y también de síndrome del segmento adyacente. Entonces, tomando todo esto en cuenta, ya el cirujano puede decidir cuál de estas técnicas hacer. Generalmente en este país creo que la que más realizamos, sin temor a equivocarme, es la laminectomía con artrodesis instrumentada. Y aquí podemos ver el problema de cada una y vemos en azul que hay algo similar en ellas, que podemos clasificar como complicación, pero es una complicación por lo menos noble, que es la radiculopatía de C5. Actualmente hay artículos que refieren que luego de hacer la laminectomía o la laminoplastía, como usted guste, hacer una foraminotomía de C4 o C5 de ambos lados ayuda a disminuir el riesgo de parálisis o radiculopatía de C5. Y hace aproximadamente 10 días, tuve que comprar ese artículo porque no estaba disponible ni en SciHub todavía, salió la revisión sistemática de la descompresión cervical posterior en pacientes mielopáticos por vía endoscópica. Eso está en pañales realmente y los investigadores reportan que tiene un buen uso simplemente para una mielopatía que tenga un solo nivel o máximo 2 niveles. Todavía para varios niveles no se aconseja. Y finalizando, ¿cuándo decidir ya una cirugía o un abordaje posterior? Que el paciente tenga 3 o más compresiones medulares, verificar que tenga una línea K positiva, o sea, una buena lordosis. La técnica posterior puede decidir entre laminoplastía o laminectomía más fusión. Y las principales variables a comentar con los pacientes es que si se operan por atrás van a tener dolor axial hasta un 30%, la cicatriz es mayor, los riesgos de infección son mayores a los de la vía anterior y también el riesgo de dolor en el hombro o en la parte posterior del brazo. También tomar en cuenta que esta guía se basa en factores médicos, clínicos e imagenológicos, pero deja de lado un factor importante que es la decisión del paciente. A veces diagnosticar a un paciente con una enfermedad que no requiera necesariamente un procedimiento quirúrgico hace que mentalmente el paciente se sienta lesionado, se sienta indispuesto y que quiera buscar una cirugía, aunque no sea con usted. Y hay que manejar eso bien, principalmente cuando tenemos un paciente que está borderline entre controversia si opero o no opero. Tomar esa variable en cuenta de la decisión del paciente que no la vi en ninguna de las guías. Eso es todo, muchas gracias.